enfrentaremos un grito de corazón. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando Eva TV. Ahora ya, porque tenía la costumbre, ¿qué tal, Lean? ¿Cómo va? Bien. Bienvenido. De decir buenos días, buen mediodía, bueno, pero como es un streaming, que es una herramienta nueva, no tiene horario para verlo. Entonces no sabemos a qué hora van a consumir este producto que estamos haciendo acá. Así que bienvenidos, arrancamos Eva TV. Vamos a que conozcas a nuestros invitados de hoy. La compañera que se presente, nombre, apellido, colegio, Dale. todo lo que quiera decir. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Soy Inés Fornacero, soy comunera de Nuevo Encuentro, de Unión por la Patria en la Comuna 3 desde diciembre. Y eso, milito hace 10 años en la zona de Abasto, Balvanera, San Cristóbal. Y ahora con el honor desde diciembre de ser comunera. Bueno, presentación, nombre, apellido, colegio. Yo soy Leandro Santoro, soy hincha de San Lorenzo, nací en Caballito, Almagro, Boedo, por ahí me moví toda la vida. Y te conozco a vos de que somos chiquitos. Éramos jóvenes. Esa historia la queremos saber. Éramos No, chiquitos. del mismo barrio. Sí, yo era de no hay Caballito nada también. raro, no busque cizaña usted. No, bueno, pará. no sé. Y coincidíamos en algunos espacios de militancia. Amigos comunes. Con amigos en común, que ahora han tomado el camino equivocado. Sí. Pero bueno. Preséntese, compañero. Bueno, yo soy Juan Ignacio Argoitía, me conocen como Juani en general. Bueno, estudié abogacía, soy docente también. Bueno, fui asesor parlamentario acá de la compañera Gisela Marciota. Y después me abandonó. Y después, no, bueno. Ahora me encuentro trabajando en otro lado. Bueno, milito desde muy chico, desde el colegio secundario. Y soy peronista de nacimiento. Bueno, sí, nos estabas mostrando ahí que Sí. medio que no tuviste opción casi. No me había quedó opción en tu otra. casa. Me llamo Juan, nací un 8 de octubre, soy hincha de Racing. Ah, me había olvidado que habías nacido el Así 8 que de octubre. tengo claro. muchas coincidencias Sí. con Perón. Bueno, hablando de Perón y del peronismo, Lean, ¿cómo ves este peronismo opositor? ¿Cómo Y a ver, ves esta oposición? claro, porque yo interpreto que tanto el radicalismo como el peronismo son primero dos culturas políticas. Y que desde esas culturas se ven distintas tendencias ideológicas, interpretaciones de la realidad, etcétera. Porque si no, es difícil entender cómo personas que tienen posiciones públicas tan distintas se consideran peronistas o radicales votando cosas muy diferentes. Entonces, veo, digamos, una reconfiguración del sistema político argentino. Me parece que el peronismo sigue siendo un partido político importante, una doctrina importante, pero es mucho más importante la cultura peronista, porque llega hasta lugares insospechados, ¿no? De hecho, hay gente que está discutiendo todavía si Victoria Villarroel es o no es peronista. Entonces, eso más allá del desatino ideológico, desde mi perspectiva, habla también de la existencia de una cultura que es tan grande que permite que personas con miradas ideológicas muy contrapuestas a la realidad Pudieran se ser- sientan parte de la misma familia. Entonces, es la verdad una singularidad de la Argentina. Es absolutamente singular el peronismo y se ha transformado, me parece a mí, en una cultura que tiene mucho que ver con lo popular, con lo democrático, y también ha tenido mucho que ver fundamentalmente con una lectura de cómo distribuir la riqueza en la Argentina. Entonces ahí está un poco la discusión, en las formas tal vez, ¿no? Y en las prioridades. Pero vos bueno, igual es una conversación, se puede interrumpir, podemos no estar de acuerdo con lo que decimos, digo, no es que tengo que ir dando la palabra, es una charla, pero me surgen preguntas igual porque era periodista, soy periodista. ¿Vos cómo te autopercibís? No binario. Soy un poco peronista, un poco radical. Y yo también tengo una cultura radical, pero hace más de 10 años que estoy militando en este espacio político y tuve la suerte de ser adoptado por el peronismo y hay un montón de visiones profundas de la vida que son mucho más coincidentes con compañeros que militaron toda la vida en el peronismo que con ex correligionarios míos. Eso es realmente así, es genuino, es espontáneo. O sea, por ejemplo, yo cuando discuto sobre cómo tiene que crecer la Argentina, no se me ocurre un desarrollo que no sea primariamente industrial. O cuando pienso cómo se tiene que redistribuir la riqueza, siempre pienso en la importancia y la supremacía de la justicia social por sobre el egoísmo. O cuando me planto frente a lo que yo creo que es una de las contradicciones más importantes de este tiempo, que es individualismo versus comunidad, siempre, digamos, la perspectiva es gregaria, solidaria y es comunitaria. Entonces, eso forma parte de
de nuestra cosmovisión, y yo creo que son puntos de contacto históricos entre el radicalismo y el peronismo. Lo que pasa es que el radicalismo ha evolucionado hoy hace una suerte de antiperonismo bobo, entonces por ahí cuando un pibe escucha esto que estoy diciendo le llama mucho la atención porque el recuerdo que tiene de la cultura radical es muchas veces la antagónica de la cultura peronista, pero si vas un poco a la historia te das cuenta que hay miles de puntos de contacto y de puentes que comunican a ambas culturas, y es donde yo finalmente me siento más cómodo. Entonces, Vos ya podríamos decir que- sabemos. sí. ¿No? Que, No, que más que evolución ha involucionado el radicalismo en ese sentido. Sí. sí. Me parece, ¿no? O sea, en el tiempo, digo, los procesos históricos fueron llevando a que por ahí el radicalismo y el peronismo estén en veredas opuestas por el sistema que tenemos en términos electorales, bipartidismo, etcétera. Pero lo que vemos hoy en las representaciones radicales dista demasiado de lo que puede haber sido la conformación del Partido Radical, de lo que fue Irigoyen, Claramente. me parece, ¿no? Sí, no sé, a hoy que se supone que el radicalismo que es Lustó, Bueno, eso es una discusión también. o sea, ¿Qué sé yo? A ver, esta semana se dio a conocer una información que no sé, que creo que pasó desapercibida, que es que Ricardo Alfonsín se desafilió de la Unión Cívica Radical. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, imagínate vos la connotación simbólica que tiene eso. fuertísimo. Y eso habla también de un descontento que es muy profundo, porque finalmente Ricardo es uno más de una lista muy larga, que arranca con Leopoldo Moró, con Sergio Palazzo, con nosotros, con Nito Artaza, con un montón de compañeros que tenían una visión popular de la vida y de la política, y que, como pasa muchas veces, a veces hay una dimensión emocional también que es importante que se entienda. Es muy difícil ir de un partido político, porque es como una familia. Sí, sí, ¿viste? por supuesto. Entonces vos podés encontrar que hay ruidos en tu familia, pero el momento que tomás la decisión de irte, ¿viste? O de separarte, o de emprender un proyecto propio, es un momento muy traumático que generalmente se medita mucho, porque no está en juego solamente las conveniencias o los intereses, sino también las emociones y los afectos. Entonces, vos imaginate lo que habrá sufrido Ricardo para tomar la decisión de desafiliarse al radicalismo. Bueno, yo lo entiendo porque a mí me pasó algo parecido en su momento, y habla también de una disconformidad muy fuerte con esto que planteabas vos, que es lo que el radicalismo hoy representa, y también habla con una apertura al peronismo, porque yo siento que ahí Cristina tuvo mucho que ver en eso. Néstor y Cristina ayudaron muchísimo a que gente que venía de otras experiencias políticas, con la famosa transversalidad, sintiera que tenía un espacio para hacer política. Y la verdad es que eso me parece que también se ha valorado poco, porque ha permitido que no solamente radicales, sino que socialistas, independientes, gente que venía de la izquierda nacional, se acercara al peronismo y fuesen muy bien recibidos y fuesen incorporados como compañeros. Así que esto es algo que me interesa subrayar, porque en algún momento se ha planteado esto como un problema para el peronismo, y yo creo que más bien es todo lo contrario, digamos, ¿no? O sea, que exista la posibilidad de que gente que participó de otras experiencias políticas se sienta cómoda con nosotros, hace que el proyecto tenga más capacidad de influencia sobre la realidad y que tenga más diversidad. Para mí eso le suma. Yo no veo que sea muy interesante, o muy inteligente, mejor dicho, plantear una exclusión purista, separando a quienes pueden mostrar que están afiliados al peronismo desde que nacieron, como es el caso de algunos de ustedes, de aquellos que no, digamos. Me parece que es una De hecho, torpeza. Unión por la Patria no es el peronismo, es la columna vertebral o la pata más fuerte. Bueno, pero el kirchnerismo peronismo- también, pero Unión por la Patria tiene Mucho más. un montón de Pero espacios, sí, un nuevo encuentro cierro con en esto. ese partido Sí, político, perdón, claro. cierro con Sí. esto. Perón, cuando piensa la conformación de su propia fuerza política, arranca haciendo una invitación que era muy amplia. Iba de los Sí. conservadores hasta gente de izquierda, ¿no? Sí, Pasando sí. por un montón de radicales y irigoyenistas. Entonces, es insólito que desde algunos sectores la dirigencia del peronismo tradicional se vea como algo negativo esa incorporación, esa amplitud. Yo creo que históricamente el peronismo se ha caracterizado por tener una vocación frentista, una vocación amplia, y ha sabido acobijar en su seno a personas que para ahí tenían experiencias políticas distintas y que muchas veces, como fue mi caso, confrontaron contra el peronismo. Digamos, y eso no significó bajo ninguna circunstancia una pérdida de identidad. Yo creo que Jaureche, por ejemplo, o Scalabrini y Ortiz le agregaron al peronismo, no le quitaron, digamos, ¿no? Sí, mira, yo crecí en los 90, ¿no? Para mi generación, yo no vengo de una familia como vos, peronista, no era una familia particularmente militante. Entonces, para mí el peronismo era Menem, ¿no? Igual que a mí. Eso es lo que yo A mí me pasó lo conocí. mismo, ¿eh? Hasta Néstor y Cristina, como Igual bien que a mí. decías, ahí yo me reconcilio o conozco esa cara del peronismo, lo que el peronismo puede ser. Y creo que hoy está en disputa eso. ¿Qué va a hacer el peronismo? ¿No va a pasar lo que le pasó al radicalismo? Bueno, yo creo que el peronismo tiene que mantener ese poder disruptivo y de representar a las mayorías y no ser un sello vacío. Mira, lo de los 90 es re interesante porque a mí me pasó, yo empecé a militar en los 90
estaba en el secundario y me acerco a un comité radical porque en realidad yo era antimenemista. Entonces como que no podía concebir la idea de ir a una unidad básica. Digo, yo lo que estaba en contra de lo que estaba pasando y sobre todo fundamentalmente con el tema de la educación, ¿no? Entonces, a partir del antimenemismo me acerco a la militancia y me pasa lo mismo que a vos, que me termino después acercando al peronismo a través de Néstor y de Cristina. Totalmente. Y ahora, desde el peronismo digo, también reconozco que hay que incorporar al menemismo dentro del peronismo, porque no me gusta el peronista cómodo, que solo es peronista, de Néstor y Cristina. El peronismo, para mí hay que hacerse cargo de todo el peronismo. Bueno, dentro de todo el peronismo también está el menemismo. Entonces, pero me pasó algo similar, que calculo que a muchos nos pasó en los 90, ¿no? Del antimenemismo, plantarnos en la vereda de enfrente y empezar a tener una vida más activa en la política, ¿no? Todos evolucionamos. Mirá, a mí también me pasó algo muy parecido a ustedes, pues yo empecé a militar en el 89 y el menemismo era la representación de las políticas del consenso de Washington en la Argentina, porque también, ojo, que hay un sector de la dirigencia hoy que está tratando de romantizar ese menemismo. Yo tengo profundo respeto por Carlos Menem porque fue un gran político, ahora estaba en las antípodas de cómo yo veía la Argentina. Claro. No solamente por el avance sobre la educación pública, sino por lo que fue su política de derechos humanos, con los indultos, bueno, y con toda una línea que para mí era la equivocada en ese momento, que hacía que uno sintiera que la derecha más rancia se sentía muy cómoda con esa construcción política que unificaba lo popular con lo elitista. Dicho lo cual, también es cierto que hoy cuando uno lo ve a la perspectiva, no puede dejar de reconocer que los cuadros del menemismo tenían una capacidad para interpelar a la sociedad y para operar políticamente sobre la realidad que hoy quienes dicen ser admiradores de ellos no tienen, pero ni cerca. O sea, te voy a poner el caso concreto para que se entienda. Carlos Corach, Coan, Bauzá, eran personas que tenían un nivel de comprensión de los fenómenos sociales que no tiene un carajo que ver con los tipos que están al lado de Javier Milei hoy, que se dicen menemistas, ¿no? La CGT, por ejemplo, tenía un papel adentro del gobierno de Carlos Menem y tenía un papel adentro también el sector empresario que discutía orgánicamente. Insisto con esto por si alguno se recuerde, nosotros estábamos siempre en contra de esa forma de hacer política y de los resultados, pero había profesionalismo. Sí. Yo la sensación que tengo hoy es que, viste, como diría Carlos Marx, la historia se hundía como tragedia y después como comedia. Bueno, esto es como la comedia, viste, la caricatura de gente que celebra pelotudeces sin haber conseguido ni siquiera un solo objetivo político. O sea, Carlos Menem te gustaba más o menos, a mí no me gustaba, pero llevó adelante una agenda de reformas, como decía ayer mi amigo Federico Domignani, profunda, y la llevó adelante. O sea, por ejemplo, privatizó el sistema previsional, lo privatizó, armaron las AFJP, privatizaron las empresas del Estado, las privatizaron. A mí no me gustaba nada de eso, pero este gobierno disimula y dice que está haciendo cosas que en realidad ni siquiera está haciendo, con lo cual inclusive incumple el contrato electoral con aquellas personas que lo votaron para que haga menemismo. Esto ni siquiera es menemismo, es como un menemismo cultural, una gesticulación, una suerte de exageración estética, digamos, de los 90, pero sin resultado. Sería un marketing menemista, ¿no? Claro. Lo que tienen, ¿no? En ese lugar, y como la comunicación menemista también, con estas nuevas herramientas que Menem no tenía. Exacto. ¿No? Usando las nuevas herramientas con contenido de comunicación menemista, pero no con la política menemista, con la que tampoco coincidía yo en los 90 y no coincido tampoco ahora, pero es cierto que eran profesionales de la política y por supuesto que no denostaban la política y mucho menos demonizaban la política, porque acá lo que se da también es el escenario de un plan sistemático de demonización de la política, que es insólito porque es imposible ser presidente de la nación, tener que gobernar un país y denostar la política. Sí, y desprecio del Estado también, ¿no? Desprecio del Estado. Que en la época de Menem, eso, si bien yo nací en el 90, esto lo cuento siempre porque me parece muy, muy importante, en esto de por ahí recuperar lo que fue el menemismo dentro del peronismo, ¿no? A mí mi viejo siempre me contaba que, bueno, él y todos sus compañeros lucharon mucho por el regreso de la democracia. Y haber perdido las elecciones del 83 fue un golpe muy fuerte para ellos.
Por eso es también que el peronismo unido luego terminó siendo gobierno y los peronistas de ese momento, que en ese momento eran peronistas y que en ese momento venían batallando hacía mucho tiempo, con exilios, con desapariciones, con un montón de circunstancias, bancaron ese movimiento y muchos al día de hoy lo siguen reivindicando, más allá de las cuestiones económicas, porque lo que hizo fue, le dio fuerza al peronismo. Y creo también que si en los 90 Menem no hubiese existido, tampoco hubiésemos tenido a Néstor y a Cristina. Y tampoco hoy estaríamos acá sentados y no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo. Entonces, en ese sentido, creo que al peronismo hay que entenderlo como hay que entender a la Argentina. La Argentina es peronista desde el momento en el que Perón fue presidente. Y desde ese momento hay que traspolarlo a eso. Es Pueblo, son ídolos populares, es Maradona. Bueno, fue Menem también. Sí, fue Menem y te digo que a mí me pasa, esto ya es casi de señora mayor, ¿no? Que me empiezo a alejar, ¿no? del gobierno de Menem y empiezo a poder valorar determinadas cuestiones de ese gobierno también, ¿no? Cuanto más lejos puedo llegar a... Cuando estaba inmersa en los 90 era antimenemista, pero así dura. Empieza a pasar el tiempo y puedo rescatar algunas cosas, digo, de la política de los 90, no de los objetivos de ese proyecto de país que quería llevar adelante. Y ahora aprovecho a Leandro a ver si también a la distancia empiezo a pensar un poco lo del Pacto de Olivos, ¿no? Digo, casi que hoy a la distancia, es horrible lo que voy a decir, pero fue como la antesala del macrismo. Y fue la muerte del bipartidismo. ¿No? Le dio el puntapié a la construcción, a la búsqueda de esos radicales que hicieron posible el PRO. Sí, y también el FREPASO. Porque en realidad el Pacto de Olivos se da en el 94 y el PRO aparece en el 2005, 2000. No, pero digo, me parece que es como una semillita que hay sí, algo, no, lo como... que empieza a ocurrir, sí. No, porque digo, el bipartidismo entra en crisis en la Argentina con la aparición del Frente del Sur, el FREPASO después, que le come por izquierda al radicalismo. O sea, primero el radicalismo tiene una fractura por izquierda, porque Chacho Álvarez interpela a ese electorado urbano progresista que estaba buscando criticarlo al menemismo y que necesitaba señales más claras. Alfonsín, si bien era muy crítico del menemismo, paga un costo social y político muy alto cuando decide sentarse con Menem a acordar una nueva constitución. Y eso cambió para siempre la morfología del sistema político argentino. Después de ahí es donde empiezan a aparecer otros fenómenos, primero en las provincias y después en la Ciudad de Buenos Aires con el macrismo, también como un fenómeno que al principio era municipal y después se nacionaliza. Pero bueno, a ver, yo creo que de alguna manera la identidad del radicalismo es una identidad que ya estaba en crisis mucho antes, estaba en crisis con el peronismo, porque también había un punto de contacto entre el radicalismo y el peronismo mucho antes del 94, que hacía que mucha gente no terminara de entender cuáles eran las diferencias. Entonces se hacía mucho hincapié en las diferencias metodológicas más que en las diferencias ideológicas. Por ejemplo, las tres banderas del peronismo, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, cualquier dirigente radical de todas las épocas te lo hubiese firmado. Si vos le preguntás a la gente, por ejemplo, bueno, ¿quién hizo el artículo 14 bis de la Constitución? Todo el mundo presupone que es un artículo peronista y sin embargo es un artículo que incorpora el radicalismo, ¿no? Y era Larralde, que era un dirigente de la provincia de Buenos Aires, muy popular, muy probrero. Y cuando empezás a indagar hay un montón de puntos de contacto donde la mayoría de la gente que hoy forma parte del debate público argentino desconoce. Bueno, pero lo que pasa es que se ha desnaturalizado todo. Con el correr del tiempo se rearmó el sistema político argentino en función de... Hoy se está rearmando incluso también en función de dos coaliciones, una más de centro izquierda, una más de centro derecha. Y lo que me parece que se empieza a dar también como manera preocupante o como una novedad, si querés, es que se puede hablar de política sin saber un carajo de política. Entonces hay mucha gente que habla sin saber nada y como son muchos los que no saben nada, las cosas, ¿viste? Los insentidos van pasando y de repente, viste, ayer, bueno, ustedes no lo vieron así que no lo voy a comentar, pero el reportaje de ayer de Milei con Majul era te daba escalofrío por el nivel de ignorancia y además el grado de delirio que se estaba escuchando.
es un país, la Argentina, o se ha transformado hoy la Argentina en un país donde se puede decir cualquier cosa, se puede mentir y, viste, no mueve el perímetro. Arrancamos con que se evitaron 17.000%, se evitó una inflación del 17.000% y nadie dice nada, y después siguen con que van a hacer un ajuste con los jubilados para ahorrarle a la Argentina 300.000 millones de dólares. O sea, el tipo dice cualquier cosa. Ayer Milei llegó a decir que las jubilaciones en dólares volaban, o sea que estaban muy arriba, que las tarifas en la Argentina estaban regaladas, que el salario estaba creciendo y que la economía se estaba recuperando. Y después saltó Berti Venegas Lynch para decir que el único problema que teníamos en la Argentina era que a los ricos los estaban masacrando impuestos. Yo tengo la sensación que vivo en otro país. O sea, tengo la sensación que vivo en otro país. La estoy viendo completamente diferente. De verdad, la vemos distinta, la sentimos distinta y la vivimos distinta. Sí, el tema es la gente, los argentinos. Digo, porque hoy tenés este señor que gobierna y que puede decir cualquier barbaridad con tanta liviandad y también desdecirse con la misma liviandad y después volver sobre lo que... Digo, estamos en ese escenario y esto pasa por algo. No es que este señor cayó como un paracaidista o vino de otro planeta. Es la construcción de una sociedad. Digo, una sociedad que construyó este presidente, con este perfil y con estas características. Y nosotros también somos parte de esa sociedad y no podemos ponernos como en la vereda solamente de enfrente porque no coincidimos, porque claramente no coincidimos, somos un proyecto diferente, pero no estamos en la vereda de enfrente, estamos todos en el mismo barco en esto, ¿no? Y tenemos este presidente que es un reflejo en algún punto de lo que hoy somos y que se llegó a esto. Se llegó con la responsabilidad de cada uno de nosotros en el lugar que ocupamos. Digo, no importa, que no hace falta tener un cargo dentro de un ministerio para ser responsable, digo, en la sociedad, en cada uno de esos lugares que ocupamos tenemos responsabilidad de que hoy Milei sea presidente. No solo porque el que lo votó, sino los que no lo votamos también alguna responsabilidad tenemos. Hay un nivel de frustración tan alto en la sociedad que después veremos, o sea, por qué ese nivel de frustración y si hay nombres propios o no vale la pena caer en nombres propios de responsables, que no hay uno. Y esto no es un gobierno, no es la responsabilidad del fracaso de un gobierno para llegar a Milei. Es mucho más grave. Son muchos años de fracaso para que lleguemos a este 8 personaje. 8 años, por lo menos. Mínimo. De frustración política, seguro. Sí, 10, 12 también, porque para mí empieza antes, cuando... Hoy los pibes menores de 30 años no vivieron la Argentina del crecimiento, no vivieron la Argentina del desarrollo, no vivieron la Argentina de las transformaciones. Yo tengo 33, estoy por cumplir 34, soy chico, soy joven, pero no soy tan joven. Yo el kirchnerismo en parte lo viví, y viví lo que era, no sé, tener la posibilidad de irte de viaje a conocer todo el país con aerolíneas argentinas porque los vuelos costaban muy baratos o se podían pagar en igual uno cuotas. No puede definir su identidad ideológica solo por haber vivido una etapa histórica o no, o haber sido beneficiado o no. Me parece que también hay un grado de desinformación. Todo por eso que no es una sola causa tener hoy a Milei. Tiene que ver, es multicausal, sí. Por supuesto. Y las responsabilidades son súper compartidas, todos somos responsables por esto que pasa. O sea, Milei es el primer presidente de la Argentina, que es el primer presidente de redes sociales que tenemos, ¿no? Y creo que eso también es un problema que nosotros tenemos como sociedad, bueno, como representantes, a los que le toquen ser representantes también, hacia dónde están yendo, por ejemplo, no sé, los proyectos legislativos, los proyectos parlamentarios, la agenda parlamentaria del bloque. Bueno, no hay, mira, les recomiendo, odio decir esta frase, les recomiendo un libro, es horrible decir esto, pero está tan bueno que vale la pena que diga esa frase que la detesto cuando la dicen. Hay un libro de una... Soy muy mala para recomendar libros, soy un desastre, porque nunca me acuerdo los autores. ¿Viste la que escribió la teoría del shock? Noemí Klein. Noemí Klein. Un libro que se llama Decir no basta. Ay. Y es impresionante. Perfecto, llegaron los choris, vení. Este es el momento peronista del programa. Qué bien. ¿Y vos qué comiste? Sí, bueno, pero bueno. ¿Qué es por ahí? No, pero trajeron para... con criolla, con todo. No, se pasaron. Eso para impresionante. los No me dijeron. ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Comiste, Leandro, ya? Sí, ya comí. Uy, Pero bueno. bueno, acá y este para Dale, nosotros. este para nosotros lo tenemos. Agarren ahora antes de que se enfríen, chicos. Agarrá, Fede. Agarrá, Iván, también. Vos también podés comer.
Ya se nos va a terminar el Y programa. aparece la marcha nuevamente. No, pues llegan los choris, me aquí los parece. choris, muy Claro, bien. no, Ah, está qué- bien, qué- está bien. qué atentos que están Muy en el oportuno, control. no, muy oportuno. Muy bien el control, muy bien el control. Me olvidé lo que estaba diciendo. Con decir no basta. Es interesante el libro de... ella va relatando todo el periodo de Trump, o sea, campaña de Trump, presidencia de Trump, Sí. y después un análisis de por qué se generan estos fenómenos, porque ella habla del mundo, y cómo esto de decir no basta, porque no es solo, y ahí vengo a lo que vos decías de la oposición que somos, o qué pasa con la agenda parlamentaria tan pobre que a lo mejor hay de parte de lo que es la oposición en el Congreso. Porque no alcanza con decir que todo está mal. Esto es decir no basta. No alcanza con solo decir que lo de Milei está mal, que nos oponemos, Digo, tenemos que empezar a tener algún tipo de agenda que nos haga salir de estar como estancados en el no. Digo, bueno, ya sabemos que Milei es malo. Listo, ya sabemos. Sí, Bueno, totalmente. ¿qué hacemos con eso? Ujú. ¿No? El Sí, ahí tenemos un peronismo trabajo para hacer. declarativo sería ese, ¿no? Sí, O sea, estamos en justamente eso. todo lo contrario a lo que el general Juan Domingo Perón decía. Mejor que prometer, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y aparte con y un hoy, miedo de todo lo hacer. contrario. Y con un miedo de hacer. Claro, que sí, es sí. increíble porque... Y nos pasa, y pasa en el bloque también, ¿no? Mucho cuando tenemos debates de, bueno, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Como todo el tiempo condicionándonos en nuestro hacer en función de qué van a decir, ¿no? Como decir, bueno, no, pero van a decir que ponemos palos en la rueda. Claro. Sí, muchos, ponemos palos en la rueda. Sí, porque no estamos de acuerdo con lo Porque que no está estamos de sucediendo. acuerdo con Claro, lo que pasa. sí, por supuesto. O sea, ¿cuál es el problema de poner palos en la rueda cuando lo que están haciendo está mal? Ujú. Digo, de hecho, yo no tengo ninguna duda que los que nos votaron a nosotros nos votan para que pongamos palos en la rueda. Bueno, Claro. bueno, yo creo que ahí hay que tener claro algo. Acá nos vamos a pelear. No vamos a Me pelear, gusta. porque creo que va a complementar y creo que van a coincidir conmigo. Hay que tener inteligencia para comunicarse con los distintos públicos. Hay un sector del electorado que está muy politizado y que nos acompaña y que está buscando de nosotros que lo frenemos a Milei. Y que todo lo que pasa lo vive como una tragedia, porque efectivamente lo es. Después tenés un sector del electorado que tal vez no nos vota o que nos vota en algunas elecciones sí y en otras no, que tiene esperanza en Milei. Y estamos hablando de gente que padece las mismas políticas económicas, pero sin embargo las vive de otra manera, con una suerte de esperanza, con la idea de que primero para poder estar bien mañana hay que sufrir hoy. Y eso es muy difícil porque obviamente hay que dar ese debate entendiendo que esa esperanza que se vive hoy es hija de la frustración que decías vos, Giselle. Sí. ¿Viste? Ahí, ¿está frío? No. No, está perfecto. Si empiezo a comer no puedo hablar. Bueno, entonces diría lo siguiente. Me parece que una de las cosas que aprendió Milei, vos decías, el primer presidente de redes sociales, es que hay públicos distintos. Y no se le habla a todo el mundo de la misma manera. No. Entonces creo que tenemos que ser inteligentes en cómo formulamos nuestra propia narrativa. Porque lo que puede ocurrir es que si nos empecinamos en decir las cosas como si todo lo que nos escucharan fueran peronistas, que el sistema de medios oficiales y paraoficiales que tiene el gobierno te descontextualiza y contribuye a que mucha gente que por ahí debería ser naturalmente votante nuestro termina encontrándonos a nosotros como parte del problema y no como parte de la solución. Esto ha pasado y está pasando en el mundo. A ver, el surgimiento del pobre de derecha y de la persona, del laburante que se sacrifica mucho y que no cumple con ninguno de sus objetivos, pero que sin embargo piensa que las soluciones son por más derecha, no es algo que nos esté pasando solamente a los argentinos, está pasando en todo el mundo. ¿Pero vos crees que eso tiene que ver con la estrategia comunicacional? ¿O Con un conjunto la de cosas. base? No, con un conjunto. Ningún fenómeno complejo es monocausal, es multicausal. Hay un tema comunicacional que no es el único ni el determinante, pero que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, hay un problema grave con las frustraciones en la democracia actual. Pero el problema de la frustración que dice G es un tema que se estudia en toda la sociedad del mundo. Yo leo autores franceses, americanos, italianos y está todo el mundo diciendo lo mismo. Hay un problema con la frustración. Esto que decías vos, las economías no crecen, no distribuyen, se concentran, se polarizan económicamente, etcétera, etcétera. Está en crisis el consenso a la posguerra. Está en crisis el consenso que dio origen al estado de bienestar. Está en crisis la idea de una sociedad más igualitaria, más cohesionada, más justa. O sea, hay un problema que es ontológico, es un problema casi civilizatorio, porque si no veríamos que este sería un fenómeno que se daría solamente en la Argentina porque el gobierno anterior fracasó en cumplir sus objetivos, pero sin embargo está pasando en todo. A ver, Trump, cuando hace campaña en los Estados Unidos,
las similitudes que tiene con la estética y con el discurso de Milei son asombrosas. Sí, sí. Son capaces de decir que si ganan, por ejemplo, los demócratas, van a cerrar Twitter, o que Estados Unidos se va a convertir en Venezuela, o que son populistas, o que son comunistas, ¿viste? Y cuando vos te empezás a dar cuenta que acá hay una internacional ultraliberal o ultraconservadora que está articulando, te das cuenta de la importancia de tener una narrativa común inteligente. Porque ellos llegaron a públicos que históricamente no eran interpelables por ese discurso. A ver, históricamente la ultraderecha, ¿dónde se hacía fuerte? En los sectores más concentrados de la economía, en los sectores más acomodados. Laburaron mucho sobre la subjetividad de los laburantes informales, que era el sujeto histórico del peronismo, el laburante. Entonces, cuando vos permitís que la derecha se quede con la idea de que el progreso es hija del esfuerzo personal solamente, y son ellos los que garantizan que el esfuerzo personal te permita crecer, porque vos como peronista lo único que haces es meter al Estado en todo para intervenir y entorpecer el proceso de crecimiento, te ganaron narrativamente y finalmente entonces vos conseguís que las cosas que vos querés decir y hacer, te lo voy a poner muy concreto, cierro con esto, el tema de los planes sociales se ve claro. Los planes sociales son la consecuencia de las políticas de desindustrialización de la derecha. Y hoy cuando la derecha te los cuenta, te lo pone como la causa. Te dice, el problema de la Argentina es que hay mucho gasto público en gasto social que dio origen a la inflación, a la emisión monetaria de la inflación. ¿Se entiende? Y desarmar eso no se desarma solamente como si estuviéramos dentro de una unidad básica, se desarma con inteligencia, porque la gente cuando escucha, no necesariamente la gente que va a escuchar esta conversación va a sentir cosas muy diferentes. Quienes le presten un poco más de atención puede sentir que uno puede, no sé, decir una cosa, y quienes lo tomen solamente, digamos, porque están haciendo otras cosas de otra manera, agarrando algunas palabras, van a llegar a otra conclusión. Para mí, te ganan con la narrativa cuando dejas de solucionar los problemas. Sí, yo iba a aportar por ahí. Sí. Porque si vos solucionás problemas, no hay narrativa que te gane. Sí, Nosotros dejamos de solucionar problemas. Ya esos es laburantes no llegábamos. Claro, ya no llegábamos. Sí, Digo, pero nosotros ellos nos quedamos tampoco, afuera es de un la fenómeno, solución. chicos, es un fenómeno global. A ver, en Estados Unidos, por ejemplo, Trump no está haciendo no sé quién va a ganar, pero está haciendo una gran elección, y la economía americana está bien, no está mal. Acá hay un fenómeno, no estoy diciendo que lo material no sea importante, y no estoy diciendo también, que se entienda bien, que no hubo problemas de gestión y errores políticos cometidos por la gestión anterior que justifican que los laburantes estén enojados con el peronismo. Eso yo sé que existe. Lo que estoy diciendo acá hay un fenómeno global que pasa por otro lado. ¿Sabés qué? Nosotros tenemos una concepción gregaria y buscamos soluciones colectivas a problemas sociales, y hoy lo que está empezando a aparecer en el mundo son discursos que plantean soluciones personales, individuales a los problemas políticos. Entonces, hay toda una cosmovisión que nosotros tenemos que entra en crisis con una narrativa que es mucho más profundo que el discurso político. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Decía vos, por ejemplo, recién. Bueno, para mí no hay ningún país que se desarrolle si no hay un Estado que intervenga, que regula algunas cosas, que oriente la economía. Los tipos plantean que para que haya desarrollo tiene que desaparecer el Estado. Y eso conecta con una subjetividad que está cambiando y que cambió a partir del 2010-2011. Esto se está estudiando en todo el mundo, a partir de la masificación del smartphone y de cómo la gente siente que es protagonista en los distintos debates, participando por las plataformas, y cómo eso cambia la política, y cambia la subjetividad, y cambia la forma de laburar, que me parece que nosotros no estamos viendo en todo el mundo. No es que es un problema de la Argentina. Hablás con cualquiera de los compañeros de Brasil, los compañeros de Bolivia, los compañeros que están cercanos a nuestro ideario en España, y tienen los mismos quilombos, loco. Entonces, evidentemente hay algo que está pasando que va más allá de lo material. No estoy diciendo que lo material, que tiene mucho que ver con la aparición del celu, y cómo el celu, de alguna manera, el celu con todo lo que significa como herramienta de participación, de formación de opinión pública, de participación de la ciudadanía, ha cambiado el poder político y ha cambiado la forma de ver la política. Para mí hay una clave. Después tenés casos como México, ¿no? Donde ahí hay un gobierno que se revalidó y tuvo una enorme victoria, y que logró esos beneficios materiales, esos cambios, ¿no? Que nosotros nos quedaron pendientes en el último gobierno. Entonces digo, también hay lugares donde pasa lo contrario, donde los gobiernos se revalidan y avanzan, y aún estando todas estas nuevas tecnologías y cambios en la subjetividad, que coincido. Entonces hay algo ahí que me parece que cuando te entran esas balas es porque ya hay algo que no logramos no lograste nada. Transformar. O sea, no lograste ni construir una narrativa, no lograste ni poder como empatizar con esa frustración para decir, bueno, ¿qué hacemos con esta frustración? No lograste nada y tampoco lograste solucionar problemas. Chicos, AMLO, entre otras cosas, lo que hizo fue tomarse el tema de la comunicación en serio. Es el presidente influencer más importante del mundo. A las 6 de la mañana todos los días da conferencia de prensa y tiene una lógica simbólica
muy interesante. El tipo, por ejemplo, vendió el avión presidencial. Hizo muchas cosas de las que uno podría decir que quiso hacer el primer Milei. ¿Por qué? Porque identificaba la política como una casta, entonces el chabón dijo, bueno, yo voy a... Y efectivamente, si hay algo que funcionaba como una casta en México, era la política, incomparable con la política del resto de América, es otra cosa esto. Para los que no saben, investíguenlo, porque es realmente una cosa insólita. Y el tipo logró, a partir de gestos simbólicos y comunicacionales, por ahí no sé si lo tiene al gordo Dan atrás, ¿me entendés? Pero tiene una estructura comunicacional Sí, que es muy importante, inteligente es que importante. permitió que su proyecto político, además de tener resultados económicos y sociales, tuviese logros simbólicos. Entonces, el tema de la cuestión simbólica, que es muy importante hoy en el mundo, yo creo que nosotros le entramos desde un lugar muy lateral. Y esto no significa que lo simbólico reemplace lo material, significa que lo simbólico muchas veces complementa lo material. Hay gente que la está pasando mal materialmente, que lo banca Milei. ¿Qué está pasando ahí? Porque yo te podría decir, por las encuestas de hoy, este gobierno tampoco tiene resultado. No. A ver, podemos decir, bueno, baja la inflación, sí, pero el poder adquisitivo del salario es cada vez menor. Y hay un problema nuevo que antes no teníamos, que era la desocupación. Y hay gente que tiene miedo de perder el laburo. Y todos los jubilados están cobrando menos. Y sin embargo, cuando vos ves, los niveles de aceptación son importantes. ¿Por qué? Porque hay algo en lo simbólico. La realidad no es solamente lo que sucede, sino es cómo interpretamos que sucede. No, obvio, totalmente. Y eso está cambiando. Les podría decir que estoy estudiando casi todos los días estos fenómenos. Voy por distintos autores de distintos países y de distintos continentes y están todos reflexionando esto, la aparición de la posverdad, la fake news, la diferencia entre la realidad y las expectativas. ¿A quién vota la gente? ¿A los que se le parecen y los representan o a quienes quieren ser? ¿Me entendés? Hay algo ahí que vos decís, che, nosotros, por ejemplo, con el discurso pro laburante, suponíamos que estábamos interpelando una subjetividad. Y hay un sector de la sociedad que te dice, no, los derechos son empobrecedores, el Estado es empobrecedor. Yo no me quiero parecer un pobre, yo quiero ser rico y tengo al empresario como el nuevo héroe del mercado al cual me quiero, como el ideario aspiracional al cual me quiero parecer, y la estética de ustedes es una estética que no cierra con el deseo inconsciente y primario que yo siento que tiene que cumplir la política. Pasa que eso sucedió en un contexto en el que tener un trabajo fijo y en blanco, que era el mejor escenario, ya no te garantizaba un sueldo, digamos, por encima de la línea de pobreza. Entonces, en ese contexto, todas esas discursos, esas narrativas, obvio que prenden y que conquistan un montón. Sí, cuando porque sos un ya trabajador registrado y estás por debajo de la línea No de puedes pobreza, alquilar. y la verdad es muy fácil que venga cualquiera Claro. y con la narrativa como Sí, vos pero decís, hoy el sos de problema lo que tenemos simbólico. nosotros, chicos, No. soy un pibe que labura de Uber o de Rappi, puede ganar más que un empleo público. Sí, por supuesto. Ganan más, están ganando 800, Por eso mismo, un claro. palo. Y el pibe que labura en plataforma, a ver, el que labura en Rappi, el que labura en Uber, el que vende bonos, el que coloca productos que hace en su casa en Mercado Libre, o el que programa para afuera, labura solo. Y tiene una relación con la comunidad muy diferente de la Es que distinto. tenemos nosotros. Tiene una Tal cual. relación con el Estado muy diferente y tiene una relación con la guita. Por ejemplo, las criptomonedas. Pusieron en crisis la idea de que es el Estado el que ordena la actividad económica, porque es una moneda sin respaldo. O sea, tiene un impacto subjetivo la aparición de estos nuevos fenómenos que hacen que los pibes, por ejemplo, lo vean al Estado de una manera muy diferente de como lo veíamos nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el ideal de un pibe hoy? Laburar para afuera, cobrar en dólares, que le paguen en cripto y que se lo depositen. Pero el Estado el Estado no es que se demoniza solamente por una narrativa, se demoniza porque no logró resolver problemas. Nosotros hablamos de educación, hablamos de salud, ¿no? Como ejes centrales y que para nosotros eso tiene que estar garantizado, ¿no? Y el Estado tiene que tener un rol fundamental. Y la verdad que vas a un hospital público y es un desastre. Entonces no está funcionando la salud pública. ¿Qué pasa y estamos hablando de un distrito, estamos hablando desde un distrito que tiene recursos, que en plata no falta, estoy hablando de recursos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no de las personas. Y entonces cuando el Estado deja de cumplir ese rol, y vos en vez de ir al hospital público necesitas tener una prepaga, y sí, empezás a demonizar, el Estado entonces no sirve. Lo que pasa es que no pasó solamente... Pero entras en duda, empezás a dudar. A ver, si vos tenés pibes y los tenés que mandar a la escuela o no hay vacante o hay más paros o no sé qué, entonces decís, bueno, entonces
entonces la escuela no sirve, la escuela pública no sirve, voy a hacer un esfuerzo y pago la cuota de la escuela. Entonces, ahí es que el Estado en sí mismo dejó de cumplir el rol que nosotros pretendemos del Pero Estado. está cambiando algo, perdonen con esto, está cambiando algo también que va más allá de eso. Hoy los padres no solamente mandan a sus hijos, hacen un esfuerzo enorme para mandar a sus hijos a un colegio privado, porque saben que... Pero eso es un fracaso nuestro. Eso es un fracaso Pero nuestro. también hay algo en la percepción de lo que consideran valioso. Lo público y lo privado tienen percepciones en la subjetividad distinta. La gente hoy piensa que lo público es de mala calidad y... A ver, pero es verdad, en muchos casos. Pero, digo, a ver, pero yo es la un verdad... fenómeno global. Es un fenómeno global. La idea... de que tanto la educación como la salud es una mercancía más y que en realidad el Estado ya ni siquiera se tiene que hacer cargo solamente por caridad, porque en realidad el que tiene que prestar ese servicio es el privado, es una idea que es global, que incluso hace entrar en crisis sistemas que funcionan bien, porque lo que está empezando a pasar, que es lo que decís vos, es lo que nos pasaba hace 10 años atrás. Hoy, cuando vos le preguntás a un pibe, por ejemplo, a un padre que ¿a dónde le gustaría mandar a sus hijos? Siente que si lo manda a un colegio público fracasa como papá. ¿Me entendés? Y no solamente porque hay mala calidad, sino porque hay paros, que puede ser eso subjetivo, porque en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no hay tantos paros, digamos. Por la representación mental que tiene. tiene. Exactamente, por la representación mental que tiene. Exactamente. Significa, sí. Entonces, eso los tipos lo interpretaron bien. Si Milei, ¿qué es lo que te está diciendo? Yo no voy a financiar la educación. Porque si no se entiende lo que está pasando. Milei te dice, yo no voy a financiar la educación, no voy a financiar la salud. Es más, lo tienen que hacer las provincias. Y a las provincias las voy a cagar a todas porque les voy a sacar plata. ¿Y por qué lo votan igual? Porque en el imaginario colectivo de la gente que lo vota él, que les quiero decir que es más de la mitad de la población argentina, esos son servicios que tiene que brindar el mercado. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso creo que además profundiza la brecha de la desigualdad. Pero si no entendemos lo que está pasando, no es que la gente está demandando que la política le brinde más herramientas o más recursos a la salud y a la educación. La gente hoy está demandando, o por lo menos la mayoría, que haya salarios dignos para que cada uno pueda ir al mercado a resolver su problema. Hay un cambio en la concepción. Yo lo vi en Chile. No veo ni siquiera el reclamo de salarios dignos todavía. Todavía no, pero es eso, la expectativa es esa, no es que... No veo eso y creo que es un efecto que todavía no sabemos qué puede pasar, ¿no? Con esto, ¿cuánto lleva Milei? ¿8 meses? ¿9 meses? Muy poco todavía. Todavía es poco. Digo, esta política de este gobierno, ¿no? Acumulada en el tiempo... Si no hay una recomposición de los salarios muy significativa para poder sostener esto que vos decís, ¿no? El trabajador que siente que tiene un salario que le va a permitir la escuela privada y le va a permitir la prepaga. No estaría pasando. No sé qué va a pasar en los próximos meses, pero si esto sigue y se sostiene en el tiempo de esta manera, a foto de hoy, esa persona no solo no va a poder ir a la escuela privada, sino que va a necesitar de la escuela pública. Sí, no solo no va a poder tener una prepaga, sino que va a necesitar del hospital público. Entonces ahí no sé qué va a pasar. Porque esto de, no, el Estado no tiene que meterse en la salud y ahora todo vamos con las prepagas. Pero cuando no puedas pagar la prepaga y tengas que ir al hospital público y no estamos ahora, digo, que caigas, como decía algún expresidente, que caigas en la escuela pública o que caigas en el hospital público y te des cuenta, me parece que ahí puede haber un efecto distinto. Yo no creo solamente en que todo sea la narrativa en un momento, si no la acompañás con hechos, no la puedes sostener. Sí, hubo un divorcio, ¿no?, entre los dichos y los hechos, que creo que es parte del escenario que nos trajo hasta acá. Y perdón, quería sumar que vos decías cómo llegamos a Milei, siendo 2 de septiembre, después del día que fue ayer. También creo que eso del atentado a Cristina fue parte de lo que nos trajo hasta acá, porque fue un atentado a la representación política. O sea, hay una persona que supo cumplir lo que decía y lo que hacía, es Cristina. Y la atacaron a ella, fue un intento de femicidio. Mirá lo grave que es lo que decís de lo que pasó con Cristina hace 2 años, que no se pudo tomar conciencia de que el atentado de Cristina era un atentado a los argentinos en general. Sí. Era un nombre propio de Cristina porque era la vicepresidenta y tiene un nombre propio, pero no era un atentado solamente a ese nombre propio y no se logró hacer una causa nacional de repudio a lo que pasó con el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Me acuerdo en el Congreso, ya eras diputado, ¿no, Lean? Cuando pasó lo de Cristina, sí, hace 2 años, claro. Sí. Bueno, en el Congreso hicimos mirá lo que pasó, patético. Hicimos una sesión especial un sábado para repudiar el atentado de Cristina. La oposición de ese momento puso como condición que en el texto de repudio no se utilizara la palabra violencia política. Bueno,
Hola, ¿qué tal? ¿No? Sí. Nosotros, viste que somos así como que buscamos acuerdos legislativos y nos gusta el consenso. Yo, por supuesto, no hubiera aceptado, pero no me tocó negociar a mí, soy muy mala negociadora. Se sacó la palabra violencia política del texto. Pero no solo eso, la oposición de ese momento dijo que se votaba el texto antes de los discursos. No querían quedarse sentados en sus bancas para escuchar discursos. Entonces se votó y se fueron. Y también aceptamos eso. O sea, la gravedad es no solo que no quisieron usar los condicionamientos, sino además, ya va que quiero que entre Iván, no me pongas la marcha todavía un toque. No tenían nada para decir, eso es lo que a mí me impacta. La oposición no tenía nada para decir. El presidente ni lo repudió. Del atentado, tremendo, O sea, gravísimo. el sistema político en su conjunto no se dio cuenta de eso. No. Imagínate si la sociedad se va a dar cuenta. Imagínate la distancia que hay. Bueno, para que quiero que entre Iván, porque ya me quieren hacer terminar este programa hermoso. Estamos para varias Iván, horas más. bueno, te Pasa digo, rápido, cada vez. pasa Iván. rápido. A ver, ¿Cómo estás, Iván? Gracias por la invitación. acá está Iván, que vení. Te puso la escarapela, me encanta. Sí, muy bien. Vení, contale quién sos, nombre, apellido, colegio, todo. Es nuestro asesor de este mes que ganó el concurso de asesor por un mes. Sentate. Así hablas. Permiso. Sí. Gracias. Mientras como- no, me quedo parada. Bueno, Dale. ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Iván de la Torre. Yo soy estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Hice una diplomatura en Marketing Político, también en Técnica Legislativa de Gobiernos provinciales y municipales. Bueno, y ahora estoy cursando también Gestión Pública. Bueno, yo traje una propuesta, gracias a Gisela, que es básicamente para mejorar la transparencia interna y externa de la administración pública. ¿Sí? ¿Puedo pasar a leer? Bueno, todo. No, una parte, todo sí. no. Bueno, Sí. Sí. Te ponen la marcha y se terminó. bueno, está bien. Dale. Bueno, básicamente lo que está pasando en Argentina, como comentaron antes, es que hay como una infodemia que se puede decir, ¿no? Grandes cantidades de fake news que desbaratan nuestra democracia, ¿sí? La propuesta que vengo a traer es básicamente tratar de solucionar o a paliar ese problema estructural de la Argentina que varios gobiernos no abordaron, ¿sí? Porque es un problema integral, ¿sí? Lo que estoy comentando, que en este caso es las fake news, las mentiras, las falsedades, las invenciones, ¿sí? Por parte de los políticos en general, ¿sí? Desde el cargo más alto hasta el más bajo. Bien. Básicamente traigo algunos datos, por ejemplo, el IPC del 23. Argentina está en el puesto 94 de 180 países censados del índice de corrupción, estoy hablando mundial. Solo el 9,13% de la población en general confía en el sistema partidario y un 55% desconfía de las instituciones públicas. ¿Sí? Esto es una encuesta de calidad institucional realizada por el GIP en el 23. Bien. ¿Esto qué marca? Bueno, esto marca básicamente... Sí, ahora te tiran la perdón. marcha, te tiran, tirala, porque... Bueno, básicamente, Sale la marcha, ¿no? sí, Sale la marcha, ¿no? es una salvaguarda con la democracia, para la democracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucha gente básicamente está desconfiando de la democracia, está desconfiando de los dirigentes políticos, está desconfiando de las instituciones públicas, y esto termina en generando pensamientos alternativos a la democracia, ¿sí? Y eso es muy peligroso, no solamente para los políticos, sino para la comunidad y la sociedad en general. Eso solo. Bueno, muy bien. Hemos terminado. Todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un